Este es un lugar donde la vida vale menos que una bala. Un lugar donde la arena no es dorada, sino roja, teñida por décadas de sangre que nunca se ha secado. Estamos hablando de la frontera más peligrosa del mundo, el patio de recreo del diablo. Bienvenidos a Ciudad Juárez. Pero no a la Juárez de los libros de historia, sino a la Juárez de las sombras. Esa que huele a miedo, a maquiladora y a muerte. Hoy no vamos a hablar de cifras frías ni de reportes policiales aburridos. Hoy vamos a entrar en la mente de los depredadores que convirtieron una ciudad entera en su coto de caza privado. Y vamos a desenterrar las teorías que el poder ha querido enterrar bajo el cemento. Porque lo que pasó y sigue pasando ahí no es delincuencia común. Es una carnicería selectiva. Un ritual macabro que el mundo intentó ignorar hasta que los gritos fueron demasiado fuertes. Todo comenzó como un susurro en el viento del desierto a principios de los 90. 1993 para ser exactos. Mientras el Tratado de Libre Comercio prometía modernidad y dinero, en las calles polvorientas de Juárez se estaba gestando una pesadilla. Empezaron a aparecer cuerpos, pero no cualquier cuerpo. Eran ellas. Siempre el mismo perfil. Como si alguien estuviera coleccionando piezas para un rompecabezas grotesco. Jóvenes, morenas, de cabello largo, delgadas, obreras de maquiladora. Chicas que venían del sur de México buscando un sueño y encontraron una tumba abierta en medio de la nada. La primera fue Alma Chavira Farell. Su cuerpo apareció con signos de una violencia tan brutal que ni los forenses más experimentados podían mantener la mirada. Y ahí, amigos, se encendió la mecha. Pero Alma fue solo el prólogo. Pronto nombres como Sagrario González Flores, una joven que desapareció tras salir de su turno en la maquila, y cuyo cuerpo fue hallado días después con marcas de una hazaña indescriptible, empezaron a llenar los periódicos. El caso de Sagrario fue el que rompió el silencio. Su madre, Paula Flores, se convirtió en el rostro de una lucha que apenas empezaba, gritando una verdad que nadie quería oír. A nuestras hijas las están cazando. Pero lo turbio, lo verdaderamente escalofriante, no es solo que las mataran, es cómo las mataban y quién las protegía. Durante años la narrativa oficial nos vendió la idea de asesinos seriales solitarios, locos sueltos. Nos dieron chivos expiatorios. ¿Recuerdan al egipcio? Abdul Latif Sharif. Lo encarcelaron. Dijeron, caso cerrado. Pero sorpresa, las mujeres seguían desapareciendo. Los cuerpos seguían brotando de la tierra como mala hierba, incluso con él tras las rejas. Entonces culparon a los choferes de autobuses, a la banda de Los Rebeldes. Todo era una cortina de humo, una puesta en escena barata para ocultar una verdad mucho más podrida, una verdad que toca las fibras más altas del poder. Aquí es donde el aire se vuelve pesado, porque en las cantinas, en los mercados y en los pasillos de las universidades de Juárez se cuenta una historia muy distinta a la de la policía. Se habla de los juniors, hijos de la alcurnia juarense, vástagos de políticos influyentes, empresarios intocables y dueños de medios de comunicación. La teoría, sostenida por periodistas valientes que terminaron en el exilio o en la tumba, sugiere que estos jóvenes organizaban safaris humanos, fiestas privadas en ranchos blindados, donde la droga corría tanto como el miedo. Se dice que el secuestro de estas mujeres era un deporte. Las soltaban en terrenos cercados para cazarlas, o las utilizaban en orgías sádicas que terminaban en asesinato para asegurar el silencio absoluto de todos los presentes. Es un pacto de sangre. Si todos participamos en el crimen, nadie puede delatar al otro. Esto explicaría por qué los expedientes desaparecían de las fiscalías y por qué los testigos clave amanecían muertos. Pero hay más.
La ciudad susurra sobre las películas snuff. Se rumora que Juárez se convirtió en el estudio de grabación más grande y terrorífico del mercado negro. Producciones de videos reales, donde la tortura y la muerte de estas jóvenes eran filmadas para ser vendidas por miles de dólares a coleccionistas perversos en Europa y Estados Unidos. ¿Por qué si no? Muchos cuerpos presentaban cortes quirúrgicos casi perfectos, o mutilaciones que parecían seguir un guión de horror. Y hablando de cortes quirúrgicos, no podemos ignorar la sombra del tráfico de órganos. En una ciudad fronteriza donde el flujo de mercancía es constante, se sospecha que muchas de estas mujeres no solo fueron víctimas de odio, sino de una industria clandestina que desmantelaba sus cuerpos para vender piezas en el mercado médico del otro lado de la frontera. Y luego llegó el horror del campo algodonero, en 2001. 8 cuerpos, 8 mujeres tiradas como basura en un lote baldío frente a la sede de la Asociación de Maquiladoras. Fue una bofetada a la sociedad. Entre ellas estaba Laura Berenice Ramos Monarres, una estudiante de apenas 17 años. Su caso, junto al de otras chicas, llevó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue ahí donde se descubrió lo impensable. La policía no solo fue negligente, sino que fabricó culpables mediante tortura. Plantaron pruebas, sembraron huesos falsos. ¿A quién estaban protegiendo con tanto esmero? La respuesta sigue grabada en el miedo de la gente. Otro caso que sacudió los cimientos fue el de Lilia Alejandra García Andrade. Desapareció en febrero de 2001. Su cuerpo fue hallado envuelto en una manta, con signos de haber sido mantenida con vida y torturada durante días después de su rapto. Su madre, Norma Andrade, sufrió 2 atentados contra su vida por no dejar de investigar. ¿Por qué intentar asesinar a una madre que solo busca justicia? Porque Norma estaba rascando la superficie de una red de trata que involucraba a personajes ilustres. Se comenta que en Juárez existen logias o sectas oscuras, grupos de poder que utilizan el feminicidio como un rito de paso. El feminicidio sistémico no es solo odio a la mujer, es una herramienta de control territorial. Si puedo hacerle esto a tus hijas y no me pasa nada, soy el dueño de tu vida. Pero esperen porque esto evoluciona. Si los 90 y los 2000 fueron la era del feminicidio serial y sexual de las élites, lo que vino después fue el caos total. La guerra contra el narco en 2008 convirtió a Juárez en la ciudad más violenta del planeta. Y en ese río revuelto, la desaparición de mujeres se transformó. Ya no solo eran los psicópatas o los juniors, ahora eran los cárteles utilizando a las mujeres como moneda de cambio o como mensaje. Se habla de las mulas que nunca llegaron, de chicas secuestradas para ser Adelitas modernas, esclavas sexuales y cocineras para los campamentos de sicarios en la sierra. El famoso Hotel Verde, un mito urbano que resultó ser una realidad terrorífica. Un lugar en pleno centro donde retenían a decenas de chicas, las drogaban y las obligaban a prostituirse ante la mirada ciega de las patrullas. ¿Y hoy? ¿Creen que esto acabó porque ya no es tendencia? Hoy Juárez es más sofisticada. Se comenta que las desapariciones ahora están vinculadas a aplicaciones de citas y ofertas de empleo falsas en Facebook. Las redes de trata se han vuelto digitales. Y lo más inquietante, la sospecha constante sobre la participación de elementos militares y policiales que bajo el amparo de la seguridad nacional tienen licencia para desaparecer a quien quieran. La gente en Juárez lo sabe. Si ves una camioneta blanca sin placas, no corras, porque ya es tarde. Lo más perturbador no son los detalles gráficos, es la impunidad. El 98% de estos crímenes siguen sin resolverse. Piénsenlo. Es una invitación abierta a cualquier monstruo. La ciudad se convirtió en un imán para lo peor de la humanidad porque aquí el castigo no existe para el que tiene dinero o un arma. Se dice que hay cementerios clandestinos bajo las nuevas plazas comerciales, que el asfalto de las carreteras
se mezcló con restos que nunca serán encontrados. Miren las cruces rosas en los postes. No son solo monumentos, son cicatrices. Cada vez que una nueva pesquisa se pega sobre una vieja, la ciudad pierde un poco más de su alma. La realidad de Juárez supera cualquier teoría de conspiración, porque aquí la conspiración es la norma. Los demonios no se esconden en el desierto, se sientan en oficinas con aire acondicionado y firman sentencias. Así que, mientras el viento sigue soplando arena sobre las cruces, la pregunta no es quién las mató, sino quién de los que caminan a tu lado hoy será el próximo en ayudar a cavar una fosa. Porque en Ciudad Juárez, el silencio no es salud, el silencio es complicidad. Y el desierto siempre tiene hambre de más. Pero si creen que esto es una crónica del pasado, que los años negros se quedaron en los 90, bajen la mirada a la tierra que pisan hoy. El horror no se ha ido. Ha mutado en una sombra más joven y digital. El caso que hoy tiene a Juárez conteniendo el aliento es el de Karina Domínguez Rubio. Karina no era una desconocida, era una activista, una mujer que dedicaba su vida a buscar a otras, consejera de la asociación Renace y Vive Mujer. En noviembre de 2023, Karina salió de su casa para cobrar un dinero en un sector de la ciudad que todos saben que es zona de guerra. No regresó. Durante semanas, la ciudad se llenó de su rostro, el mismo rostro que ella antes ayudaba a difundir para otras víctimas. El giro macabro llegó días después. Su cuerpo fue hallado enterrado clandestinamente en un huesario, un taller mecánico en la colonia Anáhuac. Lo más turbio, el principal sospechoso no era un extraño en un callejón, sino un hombre vinculado a un entorno de confianza. Esto nos dice que en la Juárez de hoy, el enemigo ya no acecha solo en el desierto, está sentado en el café de al lado, opera negocios legítimos y conoce los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia. El asesinato de Karina fue un mensaje directo a las que buscan. Si escarban demasiado, terminarán bajo la misma tierra que intentan limpiar. Y mientras el caso de Karina sigue quemando en la memoria, las noticias de esta misma semana hablan de restos óseos encontrados en fincas abandonadas del Valle de Juárez, de chicas de 14 años que se esfuman entre el trayecto de la escuela a la casa. La sospecha colectiva apunta ahora a una simbiosis perfecta. El crimen organizado pone la fuerza y una red de corrupción política pone el manto de invisibilidad. Se comenta en las calles que hay una lista de espera en ciertos niveles de la red de trata, donde se encargan perfiles específicos de jóvenes como si fueran catálogos de lujo. Hoy, Ciudad Juárez no solo llora a sus muertas, vive en un estado de paranoia constante donde cada mujer que camina sola es una sobreviviente en potencia. El caso de Karina es la prueba de que el ciclo no se ha cerrado. La impunidad es el oxígeno de este incendio. El desierto ya no solo esconde cuerpos, ahora esconde una industria multimillonaria que se alimenta de la carne y el miedo. Así que cuando vean las luces de Juárez desde la distancia, no vean una ciudad fronteriza común. Vean un altar de sacrificio que sigue activo. El último caso conocido no es el final de la historia. Es solo el recordatorio de que en este rincón del mundo, la justicia es un mito y el olvido es la única sentencia que se cumple con rigor. La pregunta ya no es quién será la próxima, sino quién será el siguiente en mirar hacia otro lado, mientras Juárez sigue devorando a sus hijas.